¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en Jerécuaro, Guanajuato. Y bien, pues el día de hoy, mis hermanos, vamos a compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios, donde el tema que vamos a estudiar va a llevar por título: ¿sabían ustedes que los que estudian la Biblia viven menos? Este es el tema que vamos a estudiar. Y fíjense, hermanos, quizá suene muy extraño, quizá suene algo escandaloso el tema del título que vamos a estudiar, pero debemos entender que sin lugar a dudas es un tema verdadero. Quizá algunos de ustedes en estos momentos estén pensando: ¿cómo que viven menos? ¿Acaso estudiar la Biblia acorta los años de vida? O quizá, ¿no?, con ver el título del tema allí en pantalla, ¿no?, en el video, pues quizá surja en ustedes curiosidad o surja allí algo de duda, de incertidumbre en cuanto al tema. Pero déjenme decirles que es verdad. Este tema que vamos a estudiar es un tema verdadero, es un tema, hermanos, que vamos a ver que verdaderamente las personas que estudian la Biblia viven menos, pero vamos a ver en qué aspecto, ¿no? O qué es lo que nos enseña la sagrada palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a meditar juntos en lo que la Biblia nos enseña, hermanos, y vamos a ver algunos puntos de por qué las personas que estudian la Biblia viven menos. Entonces, vamos a ver en primer lugar, hermanos, que las personas que estudian la Biblia viven menos. Número uno, engañadas. Así es, las personas que estudian la Biblia viven menos engañadas. Desafortunadamente, hoy en día estamos en un mundo lleno de mentiras. La mentira abunda, la mentira gobierna. En todos lados hay mentira, en todos lados hay engaño. Y claro, en las iglesias también puede haber engaños, ¿no? De igual forma podemos verlo en las denominaciones religiosas, ¿no? En las diferentes iglesias, ¿no?, entre comillas, que hay muchas personas que están engañando a los creyentes. Por ejemplo, ¿no?, nosotros hemos llegado a ver cómo hay personas que llegan a decir, ¿no?, allí frente al púlpito, ¿no?, o delante del púlpito empiezan a hablar, y sus enseñanzas son de la siguiente forma, ¿no? Si das dinero, Dios te dará la salvación. Entonces esto es triste, pero hay personas que así lo predican, que así lo enseñan, que entre más dinero des, entre más dinero sueltes, entonces Dios te va a dar una mejor salvación. Y esto es triste, esto es algo desafortunado, pero desgraciadamente hay personas que así lo están enseñando. Tráeme tu dinero, trae dinero, dame más dinero. Si quieres ser salvo, de lo contrario, dicen, le estás robando a Dios. Es increíble cómo haya personas que están cayendo en este engaño. Pero bueno, ¿no? O sea, tristemente así está sucediendo. Por ejemplo, también podemos ver nosotros a charlatanes en televisión que dicen ayudarte a encontrar el amor y la felicidad. Y ahí tenemos, ¿no?, a muchas personas haciendo llamadas telefónicas, ¿no?, allá los programas de televisión, donde está aquella persona sentada, ¿no?, en su silla con una bolita de cristal y ahí está diciéndole a las personas que él puede hacer que una persona se enamore de ti, o que él puede hacer que tus negocios crezcan, o que él puede ayudarte para que se solucionen todos tus problemas. Pero nosotros debemos entender que esto no es más que un charlatán. ¿Por qué? Porque es un mentiroso, es alguien que está engañando a las personas, alguien que está mintiendo. Alguien, hermanos, que únicamente quiere lucrar, quiere ganar dinero
¿verdad? A base de estar engañando a las personas. También, hermanos, nosotros podemos ver en cuanto a la fe que hay muchas personas que están engañando diciendo, por ejemplo, que Jesús no es Dios. Hay quienes enseñan en la sociedad que la homosexualidad es algo correcto. Incluso, ¿no? Hay hasta marchas de este tipo de asuntos donde salen manifestándose y las personas, ¿no? Te dicen que los dejes, que es correcto, que es su vida, que es su decisión y engañan a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si bien es cierto, la sociedad pues, ya no lo ve como algo pecaminoso. Bueno, la verdad es que la palabra de Dios enseña todo lo contrario. Hay personas también que están engañando a las personas diciendo que Dios es amor, lo cual es verdadero, pero el problema es que estas personas dicen Dios es amor y por lo tanto no habrá castigo a nadie. No importa si no obedeces, no importa si no te portas bien, no importa si no obedeces la palabra de Dios. Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie. ¿Y qué sucede con las personas? Bueno, como las personas no leen la Biblia, como las personas no estudian la Biblia, pues se van a creer esta mentira y entonces pues van a vivir y hacer lo que les dé su gana. Pero lo más lamentable en esto es que muchas personas de buen corazón, pero con ignorancia bíblica, pues están cayendo en toda esta clase de mentiras. Y esto es muy triste, hermanos, esto es muy triste. ¿Por qué? Porque pues, la mentira abunda, pero lamentablemente también abunda la ignorancia bíblica, hermanos. Y esto es tristísimo. Pero algo de lo que nosotros, hermanos, debemos de tener claro es que Satanás, hermanos, tiene que ver mucho en esto de los engaños. Recordemos que la sagrada palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 8, versículo 44, que Él es el padre de la mentira. Fíjense, voy a leer lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44, y dice el texto así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, muchos de los engaños que hay hoy en día tienen que ver, hermanos, con Satanás. Tienen que ver con él, porque él es el padre de la mentira. Él es el engañador. Y nosotros podemos ver que desde el inicio, él empezó a engañar. Engañó a la mujer para hacerla pecar contra Dios. Y asimismo, hoy en día, él sigue actuando. Asimismo, hoy en día, hermanos, él sigue engañando a las personas para que crean esas mentiras. Por ejemplo, ¿no? También nosotros vemos allí en el caso de Ananías y Zafira, esta pareja, hermanos, que habían decidido vender una propiedad y traer el costo o el precio de la propiedad, traerla a los pies de los apóstoles para repartirla a los pobres. Ellos habían tomado esta decisión, pero la Escritura nos enseña que después de que la venden, ellos sustraen de lo que les habían dado. Entonces, allí, hermanos, ellos ya están mintiendo, porque desde un inicio su promesa era dar todo lo que les den por la heredad. Ellos tenían pensado darlo, pero ya cuando ven el todo, pues les da la tentación y agarran de lo que les dieron por esa heredad. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, voy a leer lo que dice Hechos capítulo 5 del versículo 1 al 3, que dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Aquí está el error.
aquí está la mentira, aquí está el engaño. Pero ¿quién los engañó? Veamos quién fue. Dice ahí, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte. Lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjense, hermanos, cómo nos dice aquí que el apóstol Pedro, ¿no? Lo que le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Quién fue el que obró en Ananías para que mintiera? Satanás. Entonces vean cómo Satanás tiene mucho que ver con el engaño, tiene mucho que ver con la mentira. Satanás llenó el corazón, dice allí, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces, Satanás, hermanos, así como engañó a Ananías y también a la mujer Zafira, entonces, así como engañó a ellos, puede engañarnos. Hoy en día a muchas de las personas puede Satanás mentirnos, puede hacernos creer mentira, puede hacernos creer error. Entonces, esto es muy peligroso. Tenemos otro ejemplo, hermanos, en el rey David. El rey David, hermanos, fíjense cómo él también fue engañado por Satanás. Allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice así, hermanos: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fíjense, tenemos aquí, hermanos, esta ocasión, ¿verdad?, donde David decidió hacer un censo de Israel, cuando eso era algo que no debía de hacer. ¿Sale? David quería ver el poder o la gente que tenía allí a su cargo, a su mando. Pero, hermanos, nosotros debemos de entender que el pueblo de Israel tiene a Dios como líder, tiene a Dios de su lado de la batalla. Entonces, así fuese uno o dos, el ejército de Israel, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios pelea siempre al lado de su pueblo. Lamentablemente, hermanos, David le ganó allí el querer saber, ¿no?, con cuánta gente contaba. Hizo un censo, el cual no era correcto delante de Dios. Pero fíjense quién engañó a David, quién fue el que incitó a David a hacer esto. Dice allí, Satanás. Satanás fue, hermanos, quien incitó a David a caer, ¿verdad?, a engañarse a sí mismo y hacer este censo. Entonces es triste, hermanos, pero Satanás sigue engañando a las personas, sigue mintiendo a las personas, y hoy en día sigue haciéndolo. Hoy en día sigue cegando el entendimiento de la gente. Voy a leer lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Voy a leer segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y vean allí, hermanos, cómo nos enseña la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice así, hermanos: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, bien podemos ver aquí que Satanás sigue cegando el entendimiento, dice aquí, de los incrédulos. ¿Y para qué los ciega? Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, vean, hermanos, cómo el padre de la mentira sigue engañando, sigue mintiendo, y tristemente las personas siguen cayendo en estos engaños y en estas mentiras. Pero hagámonos la pregunta: ¿por qué la gente está tan engañada?
¿Por qué vive tan engañada? ¿Por qué sigue cayendo en este tipo de mentiras, de falsedades y de engaños? Bueno, hermanos, la respuesta es muy sencilla. Porque no hay conocimiento de las Escrituras. No hay conocimiento de la palabra de Dios. Las personas, lamentablemente, tienen ocupaciones más interesantes, más prioritarias, más importantes que sentarse y estudiar la Biblia. El apóstol Juan, hermanos, nos dice allí en la primera carta, ¿no? Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 1, fíjense, nos dice el apóstol Juan así, hermanos, primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice así, hermanos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan nos exhorta a que analicemos, a que probemos, a que veamos si verdaderamente las enseñanzas que recibimos en cuanto a la fe son verdaderas. Dice Juan, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y es como les decía, allí andan tocando las puertas los que enseñan que Jesús no es Dios. Por allá andan predicando que si entre más dinero des, pues más salvo vas a ser delante de Dios. Por allá andan predicando que no necesitas obedecer, que con el simple hecho de tener fe ya serás salvo. Por allá andan predicando que si no hay bautismo, que el bautismo no es necesario para la salvación. Hay mucho tipo de enseñanzas que se están llevando a cabo, hermanos, pero que son contrarias a lo que enseña la Sagrada Escritura de Dios. Es por ello que nosotros debemos de meditar en la palabra y debemos de probar si verdaderamente estas enseñanzas son verdaderas o si vienen por parte de Satanás. Tengamos cuidado. Nosotros debemos de ser como aquellas personas de Berea. Allí en Hechos 17, versículos 10 y 11, nos enseña la Escritura, hermanos, que Pablo y Silas llegaron a predicar a Berea, pero que los de Berea, hermanos, recibían con solicitud la palabra, pero dice que escudriñaban. Esta palabra escudriñar, hermanos, viene, ¿no?, de aquellos mineros, ¿no?, que empiezan a escarbar, empiezan a picar ahí piedra, ¿no?, hasta que encuentran minerales, hasta que encuentran oro o cosas valiosas. Pero para llegar a eso, primero tienen que estar pique y pique, escarbe y escarbe. Entonces, esa idea, hermanos, es aplicable, ¿no?, al escudriñar. Tenemos que nosotros profundizar, tenemos que escarbar en la Biblia, ¿verdad? Tener que profundizar en la palabra de Dios para encontrar la verdad, para encontrar la enseñanza verdadera de Dios. Entonces, esto hacían los de Berea. Escuchaban atentamente a Pablo y a Silas, pero después se ponían a investigar si lo que ellos hablaron era verdadero. Entonces, así debemos de hacerlo hoy en día nosotros, hermanos, porque de lo contrario nos va a pasar, hermanos, lo que al pueblo de Israel, en Oseas capítulo 4, versículo 6, que dice: porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para vivir menos engañados, ¿verdad? Para no vivir engañados, hermanos. Entonces tenemos que estudiar, ¿no? Y ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos nosotros, ¿no?, que él, hermanos, después de ser bautizado, él había ayunado 40 días, ¿no?, y 40 noches, y dice la Escritura que llegó el diablo a engañarlo, ¿no?, a intentar engañarlo, pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque Jesús tenía conocimiento, porque Jesús conocía la Escritura de Dios, de tal manera que cada que Satanás lanzaba la tentación, Jesús contestaba con un escrito está.
¿Sale? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Intentó también utilizar la Biblia, pero la utilizó a base de engaños, a base de mentiras, a base de su conveniencia. Pero como Jesús tiene el conocimiento de Dios, le respondía, hermanos, bíblicamente, trazando la Biblia de una forma correcta, mientras que Satanás lo hacía, hermanos, dando una interpretación equivocada. Entonces vemos cómo el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de la Escritura, ayudó a nuestro Señor Jesucristo a no caer en esas mentiras, en esos engaños de Satanás, hermanos. Entonces, leamos la Biblia y vamos a vivir menos, número 1, engañados, hermanos. Recordemos, ¿no?, que la Escritura, hermanos, dice 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Así que utilicemos la Biblia, hermanos, leamos la Biblia y de esa forma viviremos menos engañados. Ahora, vamos a pasar a un segundo punto, hermanos. Un segundo punto, y en este segundo punto vamos a ver también que las personas que estudian su Biblia viven menos explotadas. Ahí está, hermanos. Menos explotadas. Fíjense, hermanos, a raíz de la ignorancia espiritual, hay personas que explotan, hermanos, explotan a sus feligreses, ¿no? Por ejemplo, hay grupos religiosos que cobran por hacer milagros. Algo similar a lo que hacía Simón el Mago. Ustedes recuerdan, ¿no? Allí en Hechos capítulo 8 se nos habla de este hombre llamado Simón el Mago, quien falsamente hacía milagros, engañaba a la gente y obviamente pues él tenía un beneficio económico por hacer esto. Entonces, actualmente hay personas que hacen exactamente lo mismo y hay grupos religiosos que lo hacen. Según ellos hacen milagros, según ellos hacen cosas maravillosas, pero también acá se cobran su lana, ¿no? Explotan a las personas. Por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado también cómo muchas personas se quejan de cierto grupo religioso, pero allí siguen, allí quieren estar. ¿Por qué? Porque hay lugares donde te cobran por bautizar, donde te cobran por hacer bodas, donde te cobran por hacer una fiesta, un 15 años, donde te cobran hasta por hablar con un sacerdote. Y ahí está la gente, no, pues es que mira, sale bien caro, y es que no, pues es que ahí de todo quieren dinero, no, y es que si no das dinero, pues no te casan, y es que si no pagas esto, no te dan cierto papel, y es que si no pagas, y todo es dinero, hermano. La gente se siente explotada, se siente mal allí, pero allí siguen, allí están, allí continúan. Entonces, tristemente, hay falsos maestros que se enriquecen con la fe, que lucran con la fe. Y esto es triste, ¿por qué? Porque pues, no debe de ser así. Las denominaciones religiosas, ¿no? Diezmos, y luego que una ofrenda de paz y que una ofrenda de no sé qué y otra ofrenda de no sé qué más, y luego aparte échale porque necesitamos construir, y de todo, hermanos, explotan a las personas. Y ahí están los creyentes preocupados. Híjole, pues es que yo no completo el dinero que me pide el pastor, es que no tengo el suficiente dinero. Y ahí están, hermanos, viviendo mal por una mentira, por un engaño. Simplemente están siendo explotadas. ¿Pero por qué? Porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Y tenemos asimismo un ejemplo bíblico. ¿Sale? Están ahí los hermanos de Galacia, quienes eran obligados a judaizar, es decir, a convertirse en judíos. ¿Y qué implicaba esto? Pues el circuncidarse, hermanos. ¿Por qué? Porque el judío, hermanos, enseñaba que para ser salvo el hombre tenía que ser circuncidado.
Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2, donde incluso hubo un concilio, ¿verdad? Una reunión para tratar este asunto, este tema, porque había judíos que obligaban a judaizar, querían que los gentiles se circuncidaran, hermanos. Incluso, hermanos, este error lo llegó a cometer el apóstol Pedro. Dice, hermanos, en Gálatas, fíjense, voy a leer lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 14, que dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas? Fíjense, hermanos, Pedro estaba obligando a los gentiles a judaizar, a circuncidarse. Entonces, esto es increíble. Estaban los Gálatas, ¿no? Los hermanos de Galacia, estaban siendo obligados a hacer este tipo de cosas. La circuncisión, tenían que judaizar. Los estaban obligando, les estaban imponiendo este tipo de prácticas, hermanos. Pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos, hermanos, eran obligados? Porque no tenían el conocimiento de Dios. Ellos debían ya, hermanos, tener la fe fuerte, debían de ser hermanos con conocimiento para entender que pues la circuncisión, las obras de la ley, pues no nos justifican delante de Dios. Eso es el conocimiento que los hermanos en Galacia debían de tener. Pero ¿qué pasaba? Que pues, seguramente no había el conocimiento, no había esa sabiduría en cuanto a este asunto, y por ello, hermanos, pues, ¿qué más hacían? Más que ceder a la obligación, ceder a esa explotación que le estaban haciendo allí el apóstol Pedro. Entonces, dense cuenta, hermanos, de las cosas que estaban sucediendo. Entonces, de la misma manera, hoy en día así, muchos hombres líderes religiosos imponen cargas a sus oyentes, les imponen diezmos. Ahí tenemos, por ejemplo, a los testigos contra Jehová, quienes dejan morir a sus familiares, porque según ellos no se pueden hacer transfusiones de sangre. Imagínense, hay muchos de estas personas quienes ya han perdido hijos, quienes ya han dejado morir a sus propios hijos, porque dicen, no, es que acá nos enseñan que no lo hagamos y que lo dejemos morir. Entonces, dense cuenta, hermanos, o sea, la Biblia no prohíbe hacer una transfusión. La Biblia nos enseña que no comamos la sangre, que no la bebamos, pero en ninguna parte de la Escritura nos enseña acerca de no hacer transfusiones. Entonces, esto es algo antibíblico. Pero por la falta de conocimiento, por la falta de estudio, por la falta de la profundización de la palabra de Dios, pues todos los creyentes viven explotados en este tema, y pues ahí tienes a una gran cantidad de creyentes de esta falsa religión, de esta falsa doctrina. Ahí los tienes a estas personas ya pues dejando morir a sus hijos, dejando morir a sus familiares, hermanos. Y esto es algo lamentable, esto es algo triste. Viven explotadas. No tienen el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Ahí tenemos también algunos casos, ¿no? de lo que sucede, porque pues en ciertos lugares no dejan casar, por ejemplo, no dejan casar al sacerdote. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues como los tienen así, no puedes hacerlo. Bueno, ¿qué sucede? Pues ya han visto ustedes ahí en las noticias, ¿no? Salen muchas cosas que
que han hecho, hermanos, que son lamentables, que pues, hermanos, tristemente, por no tener, ¿verdad?, el conocimiento bíblico, por no tener el conocimiento de Dios, pues es triste, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de leer, debemos de entender la Biblia, debemos de profundizarla, hermanos. ¿Para qué? Para no caer en estos errores, para que no nos exploten, ¿verdad? Que no nos impongan ciertas prácticas, hermanos. Debemos nosotros de abrir nuestras Biblias y ponernos a estudiar, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, reprende, ¿no?, a aquellas personas que estaban explotando a los hermanos en Galacia. Por ejemplo, ¿no?, hay en Gálatas 5, del 1 al 4, dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, fíjense, si se circuncidan, Gálatas, ¿de qué sirve? De nada. ¿Vale? De nada os aprovechará Cristo. Y yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, mis hermanos, tenemos aquí ya, ¿no?, el texto, ¿no?, cómo claramente nos enseña, ¿verdad?, nos muestra, ¿no?, que pues lo que hacía Pablo, ¿no?, de obligar a circuncidar, pues no era correcto, hermanos. No era correcto, porque de nada sirve la circuncisión. Asimismo, hoy en día, ¿no?, si alguien nos quisiese obligar a hacerlo, no hay que dejar que nos exploten, que nos obliguen a hacer cosas que dice Pablo aquí, de nada aprovechan, hermanos. Así que las personas que estudian su Biblia viven menos explotadas, hermanos. Y ya por último, hermanos, para terminar con nuestro tema, para concluir, vamos a ver que también las personas que estudian su Biblia viven menos conformes. ¿Ok? Menos conformes. Vean, hermanos, quien realmente lee su Biblia, quien realmente la estudia, quien realmente la escudriña, la profundiza, debe vivir menos conforme, hermanos. Pero menos conforme en cuanto al conocimiento de Dios. Lamentablemente, hoy en día, muchas personas se conforman con el conocimiento básico. Saben que Jesús lo dio todo por nosotros, ¿verdad? Saben que debemos de congregarnos y saben algunos otros temas bíblicos más, pero hasta allí. Y ya dejamos de avanzar, ya dejamos de estudiar, y si vemos un tema difícil, un tema complejo, en lugar de enfrentarlo y analizarlo y estudiarlo, preferimos evadirlo y no tocarlo. Entonces muchos podemos llegar a pensar, yo ya conozco lo suficiente, ¿verdad? Ya sé lo suficiente, ya conozco este tema, ya conozco este otro tema, entonces con eso es suficiente. Pero no, hermanos, nosotros debemos de entender que la palabra de Dios pues es inagotable, y que siempre hay algo que podemos aprender. Siempre, hermanos, siempre podemos aprender algo nuevo. Siempre hay enseñanzas, hermanos, que no conocemos y que es bueno aprenderlas. Es más, nosotros podemos saber todo en cuanto, no sé, a la salvación, pero seguramente si nos ponemos a estudiar otra vez el tema de la salvación, vamos a encontrar, hermanos, cosas que anteriormente no habíamos visto. Entonces, nosotros, hermanos, debemos siempre de estar inconformes y tener esa necesidad de querer aprender más y más y más. Fíjense, hermanos, voy a leer lo que dice la palabra de Dios. A ver, permítanme, dejen. Voy a buscar aquí este pasaje de la Escritura.
Voy a leer, hermanos, aquí lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, fíjense cómo la palabra, hermanos, es importante. La palabra es especial, es maravillosa. Siempre, hermanos, va a haber algo. Siempre vamos a encontrar, hermanos, algo nuevo, una enseñanza maravillosa por parte de Dios que era desconocida para nosotros. Entonces, nosotros debemos de ver la Biblia, hermanos, como una especie de agua, ¿no? Imagínense, si la Biblia, por ejemplo, ¿no? fuera agua, ¿no? Y si alguien dice, yo ya tomé ayer, no necesito más, ¿qué pasará con él? Pues va a morir, ¿no? Si yo tomo agua hoy y no tomo mañana, pues imagínense, el cuerpo necesita beber agua, hermanos. Entonces, lo mismo va a pasar con la Escritura, ¿no? Si el cristiano deja estudiar la Biblia porque ya la estudió, porque ya la leyó, porque ya hubo un momento donde la escudriñó y ya no la sigue escudriñando más, entonces ese cristiano, hermanos, que deja de estudiar su Biblia puede morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque la Biblia es el alimento, porque la Biblia, hermanos, es aquello, ¿verdad?, que nos prepara para estar bien delante de Dios, que nos hace ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3, 17, hermanos. Así que tenemos que, hermanos, estudiar la Biblia y no conformarnos tampoco, hermanos, con lo que nos enseñen. Claro que siempre es bueno, siempre es agradable aprender la palabra de Dios de alguien más, pero también debemos seguir estudiando por nuestra propia cuenta. Recuerden que el apóstol Pedro nos enseña, ¿no? Ahí en 1 de Pedro 2:2, que la Escritura, hermanos, es esa leche espiritual no adulterada y que debemos de desearla, hermanos. Recuerden que los niños, ellos desean la leche, hermanos, de una forma muy continua, ¿no? Ellos quieren estar bebiendo y bebiendo y bebiendo leche. Bueno, así nosotros debemos de estar queriendo estudiar y estudiar y estudiar y estudiar la Biblia, hermanos. Entonces, hermanos, no debemos de conformarnos con lo que ya podamos saber o que ya podamos conocer, no. Debemos de continuar en ese estudio diligente de la Escritura. Continuar en ese estudio, hermanos, autodidacta, ¿no? Tenemos que profundizar también por nuestra propia cuenta, escudriñar, investigar y hacer, hermanos, lo que tengamos que hacer, pero nunca dejemos de estudiar, hermanos, nuestra Biblia. Entonces, hermanos, recordemos, ¿no? Las personas que estudian su Biblia, número 1, viven menos engañadas, número 2, viven menos explotadas y número 3, viven menos conformes. Reciban saludos, mis hermanos, y que el Señor me los bendiga.